Estoy grabando, Cristian. Ah, ¿estás grabándolo? Ya, Sí. gracias. Gracias, Renato. De maneras, creo que también ya empezó a grabar. Ya está. Ok, quiero verificar que también, por si acaso. Ah, ok, ahora sí. Muy bien, hermanos, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ok, vamos a ir a la clase número 2, que era la que nos faltaba culminar. Ok, les voy a pedir que vayamos a una separata, a la clase número 2, que correspondía a la huida de Moisés en Egipto, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que ahorita estamos estudiando la vida de Moisés, ¿no? El libro de Éxodo nos habla, obviamente, uno de los personajes principales es Moisés, ¿no? ¿Por qué les digo uno? Porque no es el principal personaje del libro de Éxodo es Dios, ¿no? Es Dios. En cada libro de la Biblia, el personaje principal es Dios, ¿no? Y podemos poner como personaje secundario ya a Moisés, ¿no? Pero Moisés también, en lo que respecta a los seres humanos, digamos que es un personaje principal, ¿no? Entonces, habíamos mencionado que la vida de Moisés lo podemos dividir en tres etapas, de cada una de 40 años, ¿verdad? Y que el libro de Éxodo nos va a narrar por lo menos las dos primeras etapas de la vida de Moisés y parte de la tercera, ¿no? Entonces, hoy estamos viendo prácticamente ya la segunda etapa de la vida de Moisés, ¿no? Sus segundos 40 años, digámoslo así, segundo bloque de 40 años. ¿Ok? Nos habíamos quedado en Moisés en Madián, ¿verdad? Entonces vamos a proyectar esta diapositiva para que podamos guiarnos un poquito y ubicarnos en el texto, ¿ok? Habíamos la semana pasada leído Éxodo 2, 11, 15, ¿verdad? De manera rápida aquí lo vamos a nuevamente pasar para ubicarnos un poco en el pasaje que hayamos leído, ¿no? Recordemos, y voy a leerlo yo rápidamente, ¿ok? Dice así, en aquellos días, ¿no? En aquellos días sucedió que crecido Moisés, ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos, ¿no? Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Permítame un segundo, no sé qué. Ya, perfecto. Sigamos, ¿no? Dice, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? ¿No? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo, es el pasaje, y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. A los pastores vinieron, las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió, y dio de beber a sus ovejas, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores, y también nos sacó el agua, dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gerson, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió Dios a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel
y los reconoció Dios. Los reconoció Dios. ¿Ok, hermanos? Entonces, nos hemos estado ubicando un poco, leí el pasaje para ubicarnos y recordar un poco el contexto, ¿no? Moisés huye de Egipto y miren, más o menos en este mapa se puede ver dónde queda Madián, ¿verdad? Aquí está Madián, ¿no? Egipto es toda esta zona de aquí, ¿no? Que está el río, perdón, el río Nilo, ¿verdad? ¿No? Entonces Moisés tiene que hacer toda esa travesía huyendo de Egipto, ¿no? Y llega hasta Madián, ¿no? Aquí está el monte Oreb, que es un lugar muy importante, también llamado el monte Sinaí, ¿no? Y como vamos a ir viendo, esta etapa en la vida de Moisés, ¿no? En la cual él huye de Egipto y va a habitar en Madián hasta que tiene 80 años, y es en Madián donde él conoce a su esposa, se casa, ¿no? Con Séfora, y se convierte en un pastor de ovejas, ¿no? Cambia de oficio Moisés, de ser un príncipe de Egipto, llega a ser un pastor de ovejas, ¿no? Ahora, esto era algo muy, digámoslo así, era un cambio de 360 grados en la vida de Moisés, digámoslo así. ¿Por qué? Porque recordemos que para un Egipto, la labor de pastor de ovejas era una labor repudiable, ¿no? Eso nos enseña también el libro de Génesis. El libro de Génesis nos habla de que para los egipcios el ser un pastor de ovejas no era un buen trabajo, no era una labor que ellos practicaran, ¿no? Eh, entonces, vemos que para Moisés fue todo un cambio en su vida, ¿no? Y que Dios permitió para que precisamente él esté preparado para la misión a la cual Dios le estaba encomendando, ¿no? A la cual Dios le estaba encomendando. Eh, pero tengamos eso en mente. Para los egipcios, el ser pastor de oveja era una tarea, eh, la peor de los trabajos, digámoslo así, ¿no? Moisés era un Egipto, no, Moisés era hebreo, pero se había criado como un Egipto, ¿no? Se había criado como un Egipto. Es verdad que los primeros años de vida, como vimos la semana pasada, probablemente los 5 primeros años de vida lo vivió con su mamá hebrea, en las cuales él adquirió toda esa identidad como hebreo, ¿no? Tanto así que cuando él ya fue joven, obviamente nunca se olvidó de sus raíces, ¿no? Y finalmente acabó matando al egipcio al ver que éste abusaba de un hebreo, ¿no? Pero él se había criado como un príncipe de Egipto, ¿no? Él, prácticamente toda su juventud, ¿no? Como estamos hablando de los primeros 30, casi 40 años de su vida, ¿no? Porque a los 40 años es donde él decide visitar a su pueblo, ¿no? Y comienza a ver el abuso de la esclavitud, y ahí Dios comienza a hablar a su corazón, comienza a tratar con él, ¿no? Comienza ya Dios a obrar en su vida, a hacerle ver. Todo esto era obra, obviamente, también de Dios, ¿no? Pero Moisés no estaba preparado aún para ser el instrumento de Dios, ¿no? El libertador de su pueblo, ¿no? Él no estaba preparado todavía en su carácter, en su corazón, ¿no? Y lo vemos en sus actitudes que él tiene, ¿no? Él, cómo arregla las cosas Moisés, cómo quiere darle solución cómo quiere liberar a su pueblo a través de la violencia, ¿no? Matando al egipcio, ¿no? Y a veces nosotros también podemos tener actitudes, ¿no? Nuestro carácter, todos en realidad estamos en un proceso de formación, ¿no? Y Dios nos está obrando en nuestras vidas precisamente para que nosotros también podamos ser esos instrumentos que Dios quiere que seamos, ¿no? Con todo lo que Él ha dado a cada uno, porque todos los que somos hijos de Dios somos útiles en las manos de Dios. No hay ningún hijo de Dios que pueda decir que no es útil para el Señor, porque todos, si es hijo de Dios, Dios le ha dado dones, le ha dado talentos, le ha dado capacidades, Dios le ha dado un trabajo, le ha dado una familia, le ha dado una profesión, ¿no? Dios nos ha dado muchas cosas
para que con esas cosas nosotros podamos también, ¿no?, ser útiles en sus manos, ¿no? Entonces, vemos en la vida de Moisés que Moisés no estaba preparado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios con la vida? Moisés, Dios tiene que enviarlo a Madián, Moisés tiene que salir de Egipto, ¿no? Y esta es la ruta que Moisés va a tener en Egipto, ¿no? Y va a llegar a Madián. Y como vamos a ver, todo esto fue parte del propósito de Dios, porque el hecho de que Moisés viajara por esta ruta, de alguna manera también lo estaba preparando para que él conociera ese territorio. No olvidemos que él iba a guiar al pueblo de Israel precisamente por toda esta ruta, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también lo ayudó, era un preámbulo, ¿no?, de preparación para que él conociera todo el camino, ¿no?, el territorio, y pueda estar también preparado de esa manera para poder guiar al pueblo, ¿no?, de Israel cuando salgan de Egipto, ¿verdad? Eh, bueno, aquí le puse unas fotos, no sé qué, algunos de repente por ahí ven la novela, ¿no? Ven la novela Moisés, me pareció gracioso poner la novela. Mucho de lo que se dice en esta novela, hermanos, es bíblico. Obviamente le han metido cosas por novel para que no, para que parezca novela, ¿no? Pero es interesante poder ver cómo, y creo que es una bendición que ahora la Biblia se esté transmitiendo a través de este tipo de programas, ¿no? También se está transmitiendo en la vida del Señor Jesucristo, ahora también en novela. Y de alguna manera, de esa manera, por lo menos los que no son creyentes pueden ver, ¿no? Pueden de alguna u otra manera ver parte de lo que dice la palabra de Dios a través de esos programas, ¿no? Y creo que es algo que Dios también está usando en este tiempo. Entonces vamos en la separata que tienen, está esta parte que quiero que podamos completar. Dice, Moisés huye a Madián, ¿ok? Moisés huye a Madián. Ahí nos hemos quedado en su separata. Ahí completamos, ¿ok? Moisés tiene que huir a Madián. Completamos ahí la palabra, ¿no? Tiene que huir a Madián, ¿no? Huyendo de la furia del faraón, quien buscaba matarlo, ¿verdad? Quien buscaba matarlo, ¿no? Eso lo vemos en Éxodo 2:15, ¿no? El faraón lo quiere matar a Moisés, entonces él huye hacia Madián, ¿no? Engendra allí 2 hijos y se casa con Séfora. Ahí completamos, ¿no? Engendra allí 2 hijos y se casa con Séfora, ¿ok? Es hija mayor de Reuel o Jetro, que es el mismo nombre, ¿no? Como nos señala Éxodo 2:21-22, que ya hemos leído, y Hechos 7:29 también nos habla de este suceso, ¿ok? Como pastor, Moisés aprendió muchas lecciones que le ayudarían a gobernar con paciencia y humildad. Ahí completamos, paciencia y humildad. 2 características muy necesarias en el servicio, hermanos, ¿no? Moisés, más que un líder, era un siervo, ¿no? Y a veces nosotros en la iglesia usamos la palabra líder, ¿no? Tenemos líder de célula, líder de macro, pero en realidad la función de una persona que está siendo tutor de célula o tutor de macro, ¿no? Y lo vemos también en nuestros pastores, es la función de siervo, ¿no? Y Moisés, allí en Madián, Dios le va a enseñar, ¿no?, la paciencia y la humildad, ¿no? La paciencia y la humildad. Como a veces he escuchado al pastor Cortázar mencionar, ¿no? Dios lo mandó a la universidad del desierto, ¿no? A la universidad del desierto para que ahí aprendiera paciencia y humildad. Claro, ¿no? 40 años. Pasaron 40 años, hermano. Seguramente Moisés habrá pensado, ya me voy a quedar como pastor de ovejas toda mi vida, ¿no? Acá se acabó mi vida, tengo mi familia. ¿Qué iba a pensar Moisés que después, a los 80 años, iba a ir a Egipto nuevamente, pues, ¿no?, a liberar a su pueblo todavía, y que iba a pasar otros 40 años más en el desierto con el pueblo? Pero esos eran los propósitos de Dios para la vida de Moisés, ¿no? ¿Y por qué Dios permite que Moisés pase todo ese tiempo, 40 años, en Madián? Porque, como vamos a ver en el texto,
Ya a los 80 años, Moisés estaba preparado en su corazón. No era perfecto, pero sí, ya Dios vio en Moisés, ahora sí, Moisés, tú estás preparado para ser el libertador de Egipto, el libertador del pueblo de mi pueblo. ¿Por qué? Porque a la edad de esta edad de 80 años, como vamos a ver, cuando Moisés se ve a sí mismo, él ya no se ve como se veía antes. Cuando era joven, cuando tenía 40 años, estaba en Egipto, él se veía, era autosuficiente, ¿no? Orgulloso, pensaba que él podía hacer las cosas a su manera. Pero ya después de 40 años, Dios le ha quitado todo eso. Ha trabajado en su corazón. Y como por ahí una vez escuché, ¿no? Dios sacó a Egipto de Moisés. O sea, esos 40 años, Dios sacó todo lo que había de Egipto en Moisés. Todo lo que él tenía de Egipto en su corazón, Dios lo sacó. Y cuando ya lo sacó, Moisés estuvo preparado. Y es igual con nosotros, hermanos. Dios quiere sacar a nosotros, a nuestro corazón, todo lo que es del mundo, ¿no? Por eso el apóstol Juan en su primera carta va a mencionar, ¿no? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Todo lo del mundo, ¿no? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus placeres pasan, ¿no? Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. ¿No? Primera de Juan 2, 15 y 17, para que tengan la referencia ahí. Entonces Moisés aprende la paciencia y la humildad, ¿no? Entonces, para que también pueda gobernar a su pueblo, ¿no? Pues como las ovejas torpes, perdón, menciona, ¿no? Pues como las ovejas eran torpes, indefensos, y no sabían cuidarse a sí mismos. Nuevamente voy a leer. Como pastor, Moisés aprendió muchas lecciones que le ayudarían a gobernar con paciencia y humildad a los hebreos, a su pueblo. Pues como las ovejas eran torpes, los hebreos, indefensos, y no sabían cuidarse a sí mismos. Entonces, aquí es como que comparamos al pueblo hebreo con las ovejas, ¿no? Moisés había tenido que cuidar ovejas y Dios lo había preparado cuidando ovejas para que pueda cuidar al pueblo de Israel, ¿no? Porque ellos también eran como ovejas, ¿no? ¿Cuáles eran las características de las ovejas, hermanos? Acá vemos tres características de las ovejas: torpes, indefensas y no saben cuidarse a sí mismas. Y eso es algo real en las ovejas, ¿ah? Por eso es que las ovejas necesitan un pastor. Si las ovejas no tienen un pastor, se mueren, ¿no? Todas las ovejas necesitan un pastor. Eso es bien interesante porque el Señor Jesucristo, cuando habla de su pueblo, cuando habla de nosotros, habla de como si nosotros fuéramos ovejas y Él es el pastor, ¿no? Esa figura que el Señor Jesús utiliza, ¿no? Para hacernos entender que solamente podemos vivir cerca de Él, que separados de Él no podemos, ¿no? Finalmente acabaremos muertos, acabaremos eh, bajo las garras del lobo, ¿no? Que es el maligno, ¿no? Entonces, eso es algo también interesante ver cómo Dios prepara a Moisés en esa labor de pastor de ovejas para que también pueda cuidar a su pueblo, pueda cuidar a su pueblo, ¿no? ¿Qué más? Conoció también el desierto por el que guiaría a Israel en su peregrinación, ahí completamos, peregrinación de 40 años, ¿verdad? Entonces, recordemos, ¿no? O sea, Moisés también a través de esta huida a Madián va a permitirle conocer todo el territorio, todo el desierto, y eso le iba a ayudar también en su travesía de peregrinación con el pueblo de Israel. Entonces vemos ahí también cómo Moisés, Dios permite ello para que él pueda conocer también el territorio al cual posteriormente iba a viajar con el pueblo, ¿no? Eh, tuvo comunión con Dios y llegó a conocerlo personalmente, ¿no? Conocerlo personalmente. Allí aprendió a confiar en Él y no en su propia fuerza.
no en su propia fuerza, ¿no? Y es allí en el desierto donde donde Dios se va a manifestar a Moisés, ¿no? Donde Dios le va a hablar a su corazón, ¿no? Y finalmente donde Dios lo va a llamar para una misión, ¿no? Para la misión que le tenía encomendada, ¿no? Entonces ahí también vemos para nosotros, hermanos, qué aplicaciones personales podemos tener de esta parte del texto, ¿no? Primero, ¿no? La autosuficiencia y el orgullo son pecados que Dios quiere que desechemos, por no corregir, desechemos cada día para que Él pueda usarnos, ¿no? La autosuficiencia y el orgullo son pecados que Dios quiere que desechemos cada día para que Él pueda usar. Siempre vamos a luchar con el orgullo, hermanos, ¿no? Nunca vamos a poder decir, ya, no soy orgulloso, ¿no? El día que decimos eso, dejamos de ser orgullosos, dejamos de ser humildes, ¿no? Nadie va a poder decir nunca, ya no soy orgulloso, porque si decimos eso, quiere decir que somos más orgullosos todavía, ¿no? Siempre va a haber la lucha con el orgullo, con autosuficiencia, ¿no? Es lo que Dios constantemente va a estar trabajando en nuestra vida en cada etapa. Debo estar dispuesto a que Dios me aleje de todo lo que corresponde a mi antigua vida para que Él pueda usar. Debo estar dispuesto a que Dios me aleje de todo lo que corresponde a mi antigua vida. Así como a Moisés, Dios lo alejó de Egipto, así también a nosotros Dios nos va a alejar de todo aquello que no es de bendición para nuestra vida, que no es parte de su voluntad para nuestra vida. Y nosotros tenemos que someternos a Dios. Nos va a costar muchas veces, pero Dios es fiel y nos va a enseñar, nos va a guiar, ¿no? Necesitamos un Madián para poder estar a solas con Dios y dejar de depender de nosotros. Entonces, hermanos, cuál es su Madián, ¿no? Cada uno de repente tiene un Madián, ¿no? ¿No? Necesitamos un Madián. ¿Para qué? Para estar a solas con Dios y dejar de depender de nosotros. De repente este tiempo de cuarentena para muchos ha sido ese Madián, ¿no? En que hasta, es más, ¿no? La palabra cuarentena, hermanos, es una palabra bíblica, porque deriva de esos 40 años, de esos 40 días en el desierto que estuvo el pueblo, 40 años, perdón, en el desierto que estuvo Israel vagando, y también esos 40 días que estuvo el Señor Jesucristo en el desierto, ¿no? De ahí viene la palabra cuarentena. Así como ves cómo Dios tal vez ha permitido, ¿no? También todo este tiempo para que nosotros podamos estar más con el Señor y también dejar de depender de nosotros, ¿no? Dejar de depender de las cosas, dejar de depender del dinero, del trabajo y confiar su provisión, ¿no? En las pruebas, de repente las pruebas particulares de cada uno que nosotros estamos viviendo en este tiempo, ¿no? Ok, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, hermanos, hasta este punto? ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? Hay una frase que una vez me compartieron, se las he puesto ahí, que dice, no habrá liderazgo maduro sin un proceso de tratamiento duro. No habrá liderazgo maduro sin un proceso de tratamiento duro. Y eso lo vemos en la vida de Moisés, ¿no? Moisés es un hombre de Dios, pero fue un gran hombre de Dios, un hombre maduro, ¿no? En un siervo maduro, pero Dios obró en él, trató en él, todo un proceso para que finalmente él pueda ser un instrumento, el instrumento que Dios quería. No fue perfecto, porque también se equivocó, pero Dios le llevó, ¿no? Durante toda su vida, ¿no? A ser perfeccionado, a seguir creciendo, ¿no? En su relación y en su madurez, ¿no? Como hijo de Dios y como siervo de Dios. ¿Ok? Entonces, consideremos ello. Ok, hermanos. Perdón, hermano, una consulta. ¿Cuál era el nombre del otro hijo de Moisés? Uno era Gerson y el otro. A ver, Gerson, él es el primer hijo, el primogénito que mencionamos en el que se menciona en el capítulo 2, y ahí no se vuelve a mencionar el nombre del segundo hijo, pero sí se menciona posteriormente en el capítulo, a ver, déjeme ver. Eliezer. Eliezer, gracias, hermano. Muy bien. Se me había olvidado.
Ese es el segundo nombre del hijo, Eliezer. Y ya bueno, Gracias. Eliezer, sí. Y se menciona el nombre posteriormente en el libro de Éxodo, pero ahorita no tengo el dato a la mano. Pero seguramente vamos a ir avanzando y ahí va a aparecer. ¿Ok? Pero sí, es Gerson y Eliezer. Gracias por el apoyo. Ok, hemos culminado ya la segunda clase, ok, la segunda separata, mejor dicho, que es nacimiento, preparación, perdón, nos falta ver llamamiento, se está olvidando, llamamiento, rápidamente, ok. Llamamiento de Moisés corresponde al capítulo número 3, ¿verdad? Al capítulo número 3 del libro de Éxodo, ok. Así que vamos a empezar esta parte, porque también de alguna manera esta parte nos va a ayudar a poder ver a entender mejor la clase número 3 que continuamos, ¿ok? Que va a ser a continuación. Entonces vamos a ir al llamamiento de Moisés, que todavía es parte de la clase 2, de la parte final. Llamamiento de Moisés, ¿ok? Me estaba pasando esa parte ya. Ok. Vamos a leer nuestras Biblias en Éxodo capítulo 3, ¿ok? Les pido que me acompañen en la lectura. Le voy a pedir a ver a la hermana María Ramos. Hermana María Ramos, ¿podría apoyarnos con la lectura de Éxodo capítulo 3? Todo el capítulo 3, mientras yo voy pasando aquí las diapositivas, porque aquí también está en el PPT. Ok. Gracias, hermano. Llamamiento de Moisés. Apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Allí se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Al fijarse, vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés se dijo: iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó de en medio de la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Dios le dijo: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a una tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha llegado ante mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán: ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además, Dios dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo:
en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ellos oirán tu voz. Tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, Jehová, el Dios de los hebreos, se nos ha manifestado. Por tanto, nosotros iremos ahora 3 días de camino por el desierto a ofrecer sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas las maravillas que obraré en el país, y entonces os dejará ir. Yo haré que este pueblo halle gracia a los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que se hospeda en su casa alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Ujú, ujú. Gracias. Ok. Gracias, hermano. Entonces, vemos en el llamamiento de Moisés, y ahí completamos, Moisés fue llamado, en separata, ahí está esta parte, Moisés fue llamado mientras pastoreaba ovejas en las faldas del monte Oreb, o el monte Sinaí. El monte Oreb es el mismo monte o Sinaí, hermanos. Es otro nombre del monte Sinaí, Oreb o Sinaí. El monte de Dios, también se conoce como el monte de Dios, como dice capítulo 3, versículo 1. Y es en este monte donde Dios se le va a presentar a Moisés en una zarza ardiente, ¿no? En una zarza ardiente. ¿Cuál era lo particular de esta zarza ardiente? En realidad no era raro que en ese desierto en el cual Moisés pastoreaba a las ovejas, ¿no? El monte Oreb, no era raro que las zarzas se prendieran. ¿Por qué? Porque la temperatura, algunos estudiosos mencionan que puede llegar a más de 40 grados centígrados en la mañana. Eso quiere decir que por el calor mismo y la sequedad del desierto se prendían las zarzas, ¿no? Entonces, seguramente Moisés había visto muchas veces zarzas que ardían, pero lo particular de esta zarza era que no se consumía. Eso era lo que le llamaba la atención a Moisés, ¿no? Porque el texto nos menciona, ¿no? En el versículo 2, ¿no? Que se le apareció el ángel de Jehová en la llama de fuego, en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, no se consumía la zarza, ¿no? Y precisamente eso es lo que le llama la atención a Moisés, ¿no? Nosotros vemos en el texto donde se menciona ese evento, y ahí dice, ¿no? Ahí hace mención, ¿no? Una llama de fuego, y él miró y vio que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué la zarza no se quema, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la visión no era la zarza, sino era que no se quemaba, ¿no? O sea, eso era lo que le llamaban, ¿por qué no se quema? ¿Por qué no se consume? ¿No? Y vemos ahí que estaba el ángel de Jehová. Ahora, hermanos, de verdad que no podemos dar mucho detalle de muchas cosas de este pasaje porque hay bastante información, pero solamente les puedo comentar aquí, el ángel de Jehová es lo que se conoce en la Biblia como un antropomorfismo. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que en la Biblia muchas veces Dios se va a manifestar de manera visible, de manera corporal, ¿no? Y un personaje en el Antiguo Testamento en el cual se habla y habla con el poder con la palabra de Dios y en la autoridad de Dios y se le refiere a él como si fuera el mismo Dios, es este personaje con el título del ángel de Jehová. ¿Ok? Ahora, ¿por qué decimos eso? Porque si nosotros vemos el versículo 4, dice que Jehová, viendo Jehová que iba a ver, lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Entonces, vemos que Dios estaba en la zarza. ¿Ok?
Y que este personaje, el ángel de Jehová, es uno de los títulos en los cómo Dios se manifiesta en el Antiguo Testamento. Que lo voy a dejar ahí. ¿Ok? Algunos, si ustedes de repente van a estudiar un poquito más, de repente el texto, este pasaje, algunos estudiosos mencionan que este personaje, digámoslo así, entre comillas, misterioso, que aparece en muchos pasajes de la Biblia como el ángel de Jehová y que inclusive habla como si fuera Dios y lo adoran como si fuera Dios, no puede ser un ángel, pues no puede ser un ángel cualquiera, no puede ser un ángel creado por Dios, porque sabemos que no debemos adorar a los ángeles, ¿verdad? Es por eso que algunos eh, estudiosos mencionan que en realidad este ser con el título del ángel o del mensajero de Jehová, en realidad era la segunda persona de la Trinidad en el Antiguo Testamento, o sea, el Señor Jesucristo. ¿Ok? Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes más en los que aparece este personaje, el ángel de Jehová. Ustedes lo van a ver también, por ejemplo, en el nacimiento de Sansón, ¿no? Cuando se anuncia el nacimiento de Sansón, sus padres también tienen un encuentro con este ángel de Jehová. Y ellos dicen, ¿no? Vamos a morir porque hemos visto a Dios. ¿Pero por qué? Si habían visto a un ángel. Ahí vemos, ¿no? Que este personaje no era un ángel cualquiera. Es más, no era un ángel creado por Dios en realidad, sino es un título, y algunos estudiosos de la Biblia hacen mención a que en realidad cada vez que se habla del ángel de Jehová, así en mayúscula en el Antiguo Testamento, hace referencia a la persona hace referencia a la segunda persona de la Trinidad. Pero voy a dejarlo ahí porque si no, ese es un tema muy largo, pero es para que ustedes tengan esa información, ¿ok? Entonces vemos que Moisés le llama la atención esta salsa que arde y no se consume, y es interesante, hermanos, que Dios le va a decir a Moisés, ¿no? Que no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Ahora aquí es importante poder completar algo mientras vamos avanzando. En la separata, el fuego en la zarza simbolizaba la presencia y la santidad purificadora de Dios. ¿Okay? El fuego en la zarza simbolizaba la presencia y la santidad purificadora de Dios. ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial esta zarza? ¿Qué tenía de especial esa tierra? ¿Por qué Dios le va a decir a Moisés, quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás santa es? ¿Por qué era santa esa tierra? ¿Por qué esa zarza era especial, hermanos? Porque allí estaba Dios. Dios era el que santificaba ese lugar. O sea, al estar Dios presente allí, eso era lo que hacía santo ese lugar, lo que hacía santa esa tierra. O sea, esa tierra en sí no era diferente a las demás tierras. La diferencia era que la presencia de Dios, como dice la hermana Charlie, que nos ha comentado ahí en el chat, gracias hermana, era la presencia de Dios, exactamente. ¿Ok? Eso es muy interesante y nos trae una enseñanza, nos recuerda algo, hermanos. Recordemos en el Nuevo Testamento, cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, ¿verdad? Pablo en la carta a los Corintios dice, cuando le habla, dice a los Corintios, dice, a los santos que están en Corinto, ¿no? Gracia y paz a ustedes en Cristo Jesús. Y después menciona a los llamados a ser santos. Y si leemos eso, nosotros decimos, pero ¿por qué le dice llamado a ser santos si supuestamente dice en el versículo 1 dice que son santos? Ahí la respuesta, y es un pasaje que nos ayuda a entender una verdad, hermanos, nosotros somos santos para Dios no porque seamos perfectos, no porque nunca pequemos, no porque seamos sin pecado. Somos santos, y es un tema largo, pero uniéndolo a este texto, a esta enseñanza, porque Dios mora en nosotros, porque su presencia mora en nosotros.
Nosotros no tenemos nada de especial, hermanos. Somos tan comunes y corrientes como las demás personas que están en el mundo. La única diferencia, y obviamente es una gran diferencia, ¿no? Y que lo cambia todo, es que Dios mora en nosotros por su Espíritu. Y por eso somos santos. La palabra santo significa que somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque Dios mora en nosotros. Y la presencia de Dios en la vida de una persona santifica la vida de esa persona. Es por eso que es imposible que haya una persona que se encuentre con el Señor y siga viviendo igual. O es imposible que haya una persona que se encuentra con Cristo y sea la misma persona de siempre. Tiene que haber un cambio que se da de manera natural porque la presencia de Dios mora en esa persona. No somos perfectos, es verdad, pero no somos los mismos, ¿no? Los apóstoles, cuando se encuentran con Cristo, nunca más vuelven a ser las mismas personas. No significa que no fallaron, ¿no? Pedro lo negó, dudaron constantemente por ahí, tenían comentarios fuera de lugar, o sea, fallaban, pero nunca más fueron iguales. ¿Por qué? Porque Jesús los santificó, ellos habían sido escogidos por Dios. Igual nosotros, hermanos. Entonces, esta tierra es santa, esa zarza es especial, porque Dios está allí, ¿no? Y por eso es que cuando hablamos de la tierra santa, ¿no? De Jerusalén, no es que la tierra en sí, ¿no? En la tierra por sí misma, ¿no? Y eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces entendemos mal y por eso hay algunas personas que son engañadas por falsas religiones, ¿no? Y te venden del río Jordán, te venden, ¿cómo se llama? Y creen que como si fuera ya caen en el esoterismo, ¿no? Caen en que eso es santo porque tiene algo especial por sí mismo, y no es así. No, no es así. Ese lugar es santo porque porque la presencia de Dios está ahí, ¿no? Ese monte era santo porque ahí se estaba manifestando en ese momento Dios, ¿no? Igual nosotros, hermanos, somos santos porque Dios mora en nosotros. La presencia de Dios por su Espíritu mora en nosotros, ¿no? Entonces, Dios reveló, ahí completamos en el punto C, Dios reveló a Moisés la compasión que sentía por el pueblo oprimido, ¿no? Eso lo vemos en el versículo 25. Y luego delineó los detalles de su plan para liberarlo. Le mandó reunir a los ancianos de Israel y avisarles de lo que el Señor iba a hacer, ¿no? Entonces vemos cómo Dios le revela su plan a Moisés y cómo Dios, interesante porque Dios hace memoria al pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Entonces vemos cómo el libro de Éxodo no está desvinculado del libro de Génesis, está totalmente vinculado, ¿no? Se está llevando a cabo el plan de redención por parte de Dios, se está llevando a cabo el cumplimiento del pacto abrámico, en el cual Dios le había prometido a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que su descendencia iba a morar en tierra ajena por 400 años, más de 400 años, y que finalmente iban a ser liberados, y que finalmente iban a ser liberados y iba a salir con gran riqueza. Lo mismo que Dios le dice a Moisés en el versículo número 22, cuando dice que saldrán con gran riqueza, Dios se lo había dicho ya a Abraham en Génesis capítulo 15, versículo 14, ¿no? Dios le dice a Abraham que su descendencia iba a morar en tierra ajena, iba a ser esclava allí por 400 años, y que Dios los iba a liberar, y después de esto saldrían con gran riqueza. Génesis 15, 14, ¿verdad? ¿Y qué le dice Dios a Moisés en Éxodo 3, versículo 22? Que cuando ellos salgan de Egipto, ¿cómo iban a salir?
con gran riqueza. Iban a despojar a los egipcios. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Cómo Dios está cumpliendo sus promesas, ¿no? Cómo Dios está llevando a cabo el plan el pacto que está llevando a cumplimiento su plan de redención, y también está llevando a cabo el cumplimiento del pacto con Abraham, las palabras que le había prometido, que le había dicho a Abraham, ¿no? Entonces, Dios se ha provisto a un hombre, se ha provisto de Moisés para llevar a cabo este plan, ¿no? Este plan de redención para el pueblo de Israel, y que finalmente ellos puedan llegar a esta tierra prometida, ¿no? Esta tierra, como vemos en el texto, del amorreo, del jebuseo, del heveo, esos nombres medio raros, pero son los pueblos que habitaban ese territorio, ¿no? Al cual ellos iban a dirigir, ¿ok? En el versículo 7 vemos otro detalle importante que quiero que podamos tomar atención, y si desean puedan subrayar en su Biblia. Es importante siempre los verbos. En el versículo 7 pueden subrayar en su Biblia cuando hace mención, ¿no? He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y ahí subrayen, ¿no? He visto, he oído, ¿no? He conocido y he descendido para librarlos, sacarlos, otro verbo, ¿no? Y esos verbos son muy importantes, ¿no? He visto, he oído, he conocido y he descendido para librarlos y para sacarlos. Nos habla de que Dios no está ajeno al sufrimiento de su pueblo, hermanos, ¿no? Nos habla de que Dios conoce y ve la injusticia. Dios conoce y ve el sufrimiento de su pueblo. Él no está ajeno al sufrimiento de su pueblo. Y Él no está, y Él precisamente ha escogido a Moisés para liberarlos. Entonces, es igual con nosotros, hermanos. Dios nunca está distante ni ajeno. Él ve, Él oye las oraciones, Él conoce nuestras angustias, y Él en su tiempo va a descender y va a responder la oración, como también lo hizo con el pueblo de Israel, ¿no? Los libró y los sacó. Interesante, porque el salmista, cuando habla de la aflicción, dice, ¿no? El Señor me libró de todos mis temores y me sacó del pozo de la desesperación, ¿no? Miren los verbos que usa el salmista, ¿verdad? Usa los mismos verbos que están aquí en Éxodo, ¿no? El Señor me libró de todos mis temores y me sacó del pozo de la desesperación. Son los mismos verbos, ¿no? Entonces Dios no está ajeno, hermanos. Es importante siempre recordar ello, y esta parte del texto también nos ayuda a poder entender esa enseñanza. Finalmente, Jehová advierte a Moisés que Faraón no dejará ir, completamos ahí, no dejará ir a los israelitas, sino forzado por la poderosa mano de Dios. Y eso lo vamos a ver constantemente. Cuando ustedes hagan su exposición de las plagas, hay una frase que siempre se repite al finalizar cada plaga, y el faraón endureció su corazón, ¿no? Endureció su corazón, no los dejó ir hasta el final. Es más, aún después de la plaga de los primogénitos y después que los deja ir, nuevamente se endurece y va tras ellos para querer nuevamente traerlos a Egipto, ¿no? Entonces, Moisés le va a advertir, ¿no? Moisés, yo te voy a mandar a Egipto, no va a ser fácil, ¿no? No va a ser fácil, el faraón no te va a dejar ir, no va a querer dejarles ir, pero yo voy a estar contigo, mi mano poderosa va a estar contigo, y finalmente yo los voy a liberar. Yo soy quien los va a liberar, ¿no? Entonces vemos ese punto, y finalmente, en el llamamiento de Moisés, vemos que Moisés estaba poco dispuesto, parece ser, a aceptar la comisión de Jehová. Ahora vemos que Dios tuvo mucha paciencia con Moisés, como la tiene con nosotros también, porque vemos que Moisés tenía muchos temores, ¿no? Respondió con 4 excusas. 4 excusas vamos a ver en el versículo 11 y en el versículo 13, y también en el capítulo 4, en el versículo 1 y el versículo 10.
A ver, vamos a leer el versículo 11 nuevamente. Alguien que lo pueda leer. A ver, hermano Ronnie, ¿podría apoyarnos con la lectura de Éxodo nuevamente 3, versículo 11? Buenas noches, claro. A ver. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya el faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahí nomás. ¿Quién soy yo para enfrentarme al faraón? Y es lo mismo que a veces decimos, ¿no, hermanos? Cuando Dios nos dice que hagamos algo, ¿no? O de repente cuando dimos nuestro primer tema de célula o nos encargaban algo en la iglesia, ¿no? ¿Quién soy yo, no? ¿Saben una cosa? Esto le agrada a Dios, ¿ah? Porque demostraba que en cierta medida Moisés se sentía incapaz delante de Dios. Y en parte eso no era tan malo para Dios, porque si Moisés hubiera dicho, o sea, que sí, pues yo, ¿a quién más vas a llamar? Yo soy lo máximo, ¿no? Si alguien es el indicado para ser el libertador, soy yo, pues. Así hubiese respondido tal vez Moisés años atrás, pero ahora Moisés responde, ¿quién soy yo, Señor, para enfrentarme a Faraón? ¿Quién soy yo para hacer tu voluntad? ¿Quién soy yo para enseñar tu palabra? ¿Quién soy yo, Señor, para pararme delante de mis hermanos y compartir tu evangelio? ¿Quién soy yo? No soy nadie, Señor. Necesito de ti. ¿Quién soy yo? La segunda excusa, versículo 13, dice, ¿en nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? ¿No? ¿En nombre de quién me presentaré? Le dice Moisés. Y es ahí donde Dios le va a revelar a Moisés su nombre, ¿no? Yo soy el que soy. Con ese nombre vas a ir delante de tu pueblo. Es la primera vez que aparece esta frase en el Antiguo Testamento, hermanos, ¿no? Dios nunca se había presentado con este nombre a Abraham, ni a Isaac, ni a Jacob. Es la primera vez, y Dios mismo lo va a mencionar posteriormente, ¿no? Nunca se había presentado así. Yo soy el que soy. Versículo 14, ¿no? Entonces, cuando Dios nos dice que hagamos algo, Dios también nos va a revelar su persona, quién es Él, ¿no? ¿Cuál fue la cuarta excusa, la tercera excusa que Moisés dio? En el capítulo 4, versículo 1, nosotros leemos. Entonces Moisés, le voy a pedir a alguien que lo lea, hermana Alexa, que la veo hoy también, está con la cámara encendida. ¿Puede apoyarnos con el capítulo 4, versículo 1, por favor? Dice, entonces Moisés respondió y dijo, ellos no me creerán ni oirán mi voz, pues dirán, no sé, te ha aparecido Jehová. Ajá, gracias. Tercera excusa, los israelitas no van a creer que yo soy el mensajero de Dios. Y también a veces nosotros damos esa excusa, ¿no? No, Señor, pero no me van a escuchar, no me van a hacer caso, ¿no? Pero esa no es, pero vamos a ver cómo Dios derriba todas las excusas de Moisés, se encarga de derribarlas, ¿no? Y la cuarta excusa es, no tengo facilidad de palabra. Tal vez es la que con más nos identificamos, incluyéndome a mí. No tengo facilidad de palabra, hermano. Yo era tartamudo antes de conocer al Señor, hermanos. No tengo facilidad de palabra. Capítulo 4, versículo 10. ¿Me puede leer, hermana Jessica? Capítulo 4, versículo 10. Sí. Gracias. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, yo no soy hombre de palabras de ayer ni de anteayer, ni aun desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Tardo en el habla y torpe de lengua, Ujú. ¿no? Torpe Y hay algunos que mencionan, gracias, que aquí hace referencia a que él era probablemente era tartamudo. Tartamudo. O sea, que no podía hablar, se paraba frente, hablaba y tartamudeaba, ¿no? Y seguramente muchos de nosotros también, hermanos, cuando de repente nos vemos a nosotros mismos, nos vemos tan limitados, ¿no? Nos vemos eh, con tantas insuficiencias. Pero, hermanos, eso
digámoslo así, en parte está bien. ¿Por qué? En el sentido de que nos veamos insuficientes para que confiemos en Dios, que Él nos va a usar en nuestra debilidad. Como dice Pablo, ¿no? Cuando soy débil, soy fuerte, ¿no? Que Dios se glorifique en la debilidad, ¿no? Que Dios es el quien obra cuando confiamos en Él, ¿no? Por eso Dios también, Jesús le va a decir a sus discípulos, ¿no? Cuando ustedes vayan a dar testimonio de mí, no se preocupen por lo que van a decir, porque en ese momento el Espíritu de vuestro Padre hablará en ustedes. Ahora, eso no significa que no tengamos que prepararnos, ¿no? Que no tengamos que leer nuestra Biblia, que no tengamos que estudiar la Biblia, que si es que por ahí nos encargan compartir un pasaje de la Biblia, una clase, vamos a decir, bueno, el Señor ha prometido que no tengo que preocuparme y entonces solamente voy a abrir mi boca y sin haber hecho nada, Él me va a usar. Tampoco es así, ¿no? Tenemos, ¿cómo se llama?, que prepararnos, ser responsables, tenemos que estudiar nuestra Biblia, tenemos que preparar nuestro tema de célula, nuestra clase, y ahí Dios también va a usar, ¿no? Va a usar y va a usar nuestro esfuerzo, digámoslo así, no, pero sí va a usar su palabra para enseñarnos y guiarnos, para poder transmitir lo que Él nos pide en ese momento, ¿no? Pero recordemos a Moisés, ¿no? Moisés no tenía facilidad de palabra. Esos 40 años Dios le había quitado toda la preparación que tenía de Egipto, ¿no? Y estando en esa condición, Dios lo ve como apto para poder ser el libertador, ¿no? Si nosotros nos ponemos, hermanos, imaginémonos que de repente muchos de ustedes tienen no sé, una empresa o un trabajo, o creo que todos en algún momento hemos ido a una entrevista de trabajo, ¿verdad? Imaginémonos que de repente nosotros somos los que vamos a dar la entrevista y viene una persona a nosotros y se presenta con estas características y nos dice a nosotros, ¿no? ¿Nosotros le daríamos el trabajo o no no le daríamos el trabajo? Si viniera alguien a nosotros con estas características, se presentara a nosotros, ¿qué haríamos con esa persona? ¿Le daríamos el trabajo? ¿No? Probablemente no, ¿verdad? Porque en el trabajo generalmente buscan a la persona más jovial, que habla mejor, ¿no? Que se desenvuelve bien, que es proactiva, ¿no? Pero vemos que para Dios es tan diferente, ¿no? Que el hombre, ¿no? Porque Dios, como dice en el libro de los jueces, ¿no? Dios no mira lo que ve el hombre, ¿no? Dios mira el corazón. Y Dios iba a capacitar a Moisés. Iba a capacitar a Moisés para que él pueda cumplir la labor a la cual lo había llamado, ¿no? Entonces, la aplicación para nuestra vida. No debo pensar que Dios me usa por capacidades personales. Él lo hace por su misericordia y Él nos capacita. Él es el que nos capacita. Si Dios nos encomienda algo y nosotros nos vemos incapaces, insuficientes, está bien, lo somos. Y dice, Señor, soy insuficiente, pero si tú me estás pidiendo que haga algo, yo sé que tú me vas a ayudar, que tú me vas a capacitar, ¿no? Eso fue lo que pasó en la vida de Moisés. ¿Okay? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? ¿Comentario que quieran hacer? ¿Alguna duda con respecto a este capítulo 3 que hemos estado viendo? ¿Tienen algún comentario para ya pasar al capítulo 4? ¿Nada? Ahí creo que ha hecho una pregunta por el chat. Ahora vamos a verificar. A ver. Uy, se me perdió el chat. Aquí está. Nuestra hermana nos comparte, Dios no busca hombres perfectos, solo hombres que lo busquen y se dejen moldear y transformar. Moisés fue de herramienta para que Dios libere a su pueblo. Gracias, hermana. Exactamente, ¿no? Muy bien. Sí, Dios busca personas moldeables. Ya, la hermana, para cerrar el punto, ¿no? Dios busca hombres moldeables, o sea, que se dejen moldear, ¿no? A veces nosotros no queremos dejar moldear, ¿no? A veces hay muchas personas que no quieren dejarse moldear,
pero Dios busca hombres y mujeres que nos dejemos moldear, que seamos moldeables. A ver, ¿el nombre de Dios es yo soy o es Jehová? Es una pregunta, ¿no? En el versículo 14 se habla, Dios se presenta al pueblo de Israel como yo soy el que soy. Y le dice, yo soy, me envió a vosotros. Y luego él hace mención, así eres a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, ¿no? Se presentó a vosotros. Hermanos, aquí es todo un tema. ¿Por qué? Porque en realidad en el original, cuando la palabra yo soy, ¿no? La palabra Jehová, mejor dicho, no tiene vocales. O sea, el idioma hebreo no tiene vocales. Así que la palabra Jehová, de alguna manera, es lo mismo cuando Dios dice yo soy el que soy. Solamente que poniéndole vocales a la palabra, ¿no? Leemos Jehová, ¿no? Era una palabra muy santa, es más, ¿no? Los israelitas ni siquiera la podían pronunciar. Cada vez que ellos leían la Biblia, no pronunciaban esa palabra porque la consideraban muy santa, muy sagrada, ¿no? ¿Ok? Entonces, exactamente, ahí está lo que la hermana colocaba, el hermano Dani y la hermana Paola. Así se lee en el hebreo, ¿no? La palabra Jehová, sin vocales. ¿Ok? Pero es otro tema. ¿Ok? No vamos a ponernos a hablar un poco de eso porque sería ya irnos a otro tema, ¿no? Con respecto a este punto. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a continuar rápidamente viendo un poco la separata siguiente para poder empezarla. ¿Ya? Vamos a ir a la siguiente separata, que es la número 3, la clase número 3. ¿Ok? Por lo menos los antecedentes quiero que podamos ver unos 10 minutos más y ahí nos quedamos. A ver, permítanme. Entonces, vamos a ir a Moisés vuelve a Egipto, ¿ok? Y las 10 plagas. Obviamente las 10 plagas es parte de toda esta clase que es del capítulo 4 al capítulo 11. Esta clase va por lo menos demorar 2 clases, es bastantes capítulos, pero vamos a empezar viendo un poco, ¿no? Cómo Moisés vuelve a Egipto, ¿no? Moisés vuelve a Egipto, ¿no? Después del encuentro que tiene con Dios, ¿no? Dios lo comisiona y él regresa, ¿no? Entonces, vamos a leer ahí. Dice, en el capítulo 4, el Señor se ha referido a Israel como su primogénito y su hijo. Capítulo 4, versículo 22 y versículo 23. ¿No? Dice allí el pasaje, y dirás al faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Entonces vemos cómo Dios, cuando se refiere al pueblo de Israel, se refiere como si fuera su primogénito, ¿no? O su hijo. Entonces es interesante ver que el propósito de Dios era que Israel fuera una luz a las naciones y que a través de su obediencia y las bendiciones dadas por Dios, los demás pueblos pudieran acercarse a Jehová, el único Dios verdadero. ¿Okay? Nuevamente voy a leer esa parte porque ahí había que completar varias palabras, ¿verdad? A ver, permítame un segundito. En el capítulo 4, el Señor se ha referido a Israel como su primogénito. ¿Ok? Ahí completamos, su primogénito. Es interesante ver que el propósito de Dios era que Israel fuera ahí completamos, luz a las naciones. Luz a las naciones. Y que a través de su obediencia y las bendiciones dadas por Dios, los demás pueblos pudieran acercarse a Jehová, el único Dios verdadero. ¿Ok? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4, versículos 5-8? Ahí se menciona lo que estamos leyendo, ¿no? Deuteronomio 4, 5, 8. Le voy a pedir a la hermana Jorge Portilla, dice ahí, pero no, hermana, sí, ¿puede apoyarnos por favor con la lectura? Deuteronomio 4, 5, 8.
Amén, hermano. Sí, hermana, le escuchamos, por favor. Deuteronomio 4, 5. 5:4, ¿verdad? 4, capítulo 4, versículo del 5 al 8. Del 5 al 8. Ujú. Ok, y dice la palabra de Dios. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardarlos, pues, y ponedlo por obra, porque esa es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande está. Es esto. Porque, ¿qué nación grande hay que tengan dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué naciones grandes hay que tengan estatutos y juicios justos, como como toda esta ley, como toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Ahí nomás, hermano. Gracias. Entonces, hermanos, esto es muy importante, ¿no? Como antecedente y ya como introducción a lo que vamos a ver la próxima semana, ¿no? Dios había escogido a Moisés para liberar a su pueblo, pero su pueblo iba a cumplir una función, la función que hemos visto. Ellos iban a ser luz de las naciones. Dios les iba a dar su palabra. Ellos tenían que obedecerla. Al obedecerla iban a ser bendecidos. ¿Y todo esto para qué? Para que los demás pueblos, al ver las bendiciones materiales, que son, porque en el caso del pueblo de Israel, como vamos a ir viendo en el libro de Éxodo también, lo vamos a ver, y también seguramente si han leído el libro de Números, se hace mención, ¿no? Las bendiciones de la obediencia, ¿verdad? Entonces, Dios iba a bendecir al pueblo de Israel por la obediencia que ellos iban a tener a la ley. Los demás pueblos, al ver esa obediencia y al ver la ley y al ver cómo Dios les contestaba, era un testimonio para que ellos finalmente también puedan conocer a Dios. Por eso ellos tenían la función de ser una luz a las naciones. La pregunta es, ¿el pueblo de Israel cumplió esa función o no la cumplió? Eso lo vamos a ver también en el transcurso de la clase, ¿no? Pero vamos a ver que no la cumplió. Nunca estuvieron interesados en cumplirla, ¿no? Pero ese era el propósito de Dios, ¿no? No la cumplieron, ¿no? Y por eso tuvieron que estar vagando 40 años en el desierto. A ver, un comentario por ahí que me hacen. No la cumplió, exactamente, no la cumplió. ¿Ok? Ahí ese versículo de Deuteronomio es muy importante, hermanos, subrayen en sus Biblias, ¿no? Y vamos a ir viéndolo un poquito más detalladamente la próxima semana. Vamos a cerrar con este último párrafo, ¿ya? Para no quedarnos ahí en la mitad. Sin embargo, a Israel, disculpe, hasta que falla mi mouse, creo que la pila ya, discúlpenme. Sin embargo, Israel nunca, ahí completamos, nunca le interesó en cumplir esta misión y fracasaron en ella. Tanto así que vemos que en la época del Señor Jesucristo, que ellos consideraban a los demás pueblos gentiles como inferiores y los llamaban como menosprecio, perros. Ese era uno de los títulos que los hijos de Israel tenían hacia los gentiles, los perros, ¿no? Ellos se habían olvidado, ¿no?, de su misión como luz de las naciones. El Señor Jesús, el verdadero Hijo de Dios, santo y perfecto, sería que cumpliría el propósito de Dios, que este primer hijo se negó a hacer. En ese sentido, Israel fue una
Completamos, nación privilegiada. Una nación privilegiada. Una nación privilegiada. Entonces, cerrando este punto, Dios le encarga a su primer hijo. ¿Quién es el primer hijo? Metafóricamente hablando, Israel, ¿no? Dios lo llama mi hijo, mi primogénito, ¿no? Y este primer hijo tenía la función de ser una luz para las naciones, de obedecer la ley, de cumplir los mandamientos de Dios y de ser bendecido. Y frente a ese testimonio, las demás naciones iban a ver el poder de Dios. Pero vemos que el primer hijo no cumple con esa función. ¿Qué hace Dios? Dios manda a su verdadero hijo, al Señor Jesucristo. Y Él sí la cumple, ¿no? Él sí la cumple, ¿no? Entonces vemos esa comparación, ¿no? Desde este primer hijo desobediente, ¿no? Obviamente simbolizado por toda la nación de Israel, ¿no? Pero también el hijo obediente, que es el Señor Jesús, que Él sí cumple, Él sí obedece, y por medio de Él podemos nosotros también ser bendecidos como pueblo, como gentiles, porque nosotros somos gentiles, no somos israelitas, ¿no? Y disfrutamos ahora de las bendiciones de la palabra de Dios y del pacto abrámico también hacia nosotros, aunque no somos israelitas de sangre, porque hemos creído en el Señor Jesucristo. Y hemos venido también a heredar esas promesas al haber creído en el Señor Jesucristo. ¿Ok? Pero vemos cómo Dios está llevando a cabo su plan, ¿no?, de redención. ¿Ok? Vamos a dejarlo ahí, hermanos, para culminar. Claro que sí, ¿no? Tiene una enseñanza para nuestras vidas, ¿no? El pueblo de Israel fue desobediente. Ahora, nosotros somos la iglesia de Dios. Tenemos la misma función que vemos ahí en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5, 8, ser una luz a las naciones, ¿no? El Señor Jesucristo dijo, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, ¿verdad? A la iglesia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la misma función ahora, ¿no? De ser luz, de ser sal, de ser instrumentos de Dios para que otros también conozcan al Señor, ¿no? Vamos a orar, hermanos. ¿Hay alguna pregunta, hay algún comentario que quieran hacer en este punto? ¿Algún comentario, alguna duda? Creo que no, ¿no? Entonces vamos a orar para poder ya culminar la clase de hoy, ¿ok? Vamos a orar. Le voy a pedir a Renato, ¿nos puedes guiar en oración, por favor? Sí, claro. Gracias. Señor, ante todo te agradecemos, Dios mío, esta enseñanza que nos has regalado el día de hoy, Señor. Queremos venir limpios a ti, pedimos nos limpies, Señor, de todo mal, de toda cosa que no haya sido agradable a ti, Señor. Te pido, Señor, que nos des entendimiento y sabiduría, Padre Santo, para poder aplicar, Señor, todas estas enseñanzas en nuestra vida, a poder entender de cómo la humildad, Señor, tal vez separarnos del mundo y vivir un tiempo, Señor, en el cual podamos tener una comunión contigo, Señor, y aprender y comer de ese pan que es tu palabra, Señor, y tal vez salir mejor preparados para lo que tú, Señor, tienes para nosotros, porque creemos que tú tienes un plan para cada uno de nuestros hermanos, Señor, los que ahorita están escuchando este mensaje, aquellos que ahorita están en esta clase, Dios mío, aquellos que tal vez no pudieron venir, Señor, te pido por ellos, para que el plan, Señor, que tú tienes en ellos se cumpla, y que nada, Señor, lo impida, Señor, y que el enemigo no pueda ser capaz de detener, Señor, ni de hacer nada, Señor, malo en contra de ese plan que tú tienes. Te pido también por nuestro hermano Cristian, Señor, para que tú sigas bendiciendo su ministerio en la iglesia, para que, pero Señor, sabemos que hay ataques, Señor, de Satanás, Señor, cuando la gente, Dios mío, te sigue y busca tu palabra y busca
busca tu presencia, busca tu palabra, Señor. Te pedimos propicia para que, como dice tu palabra, ángeles acampen alrededor de él, Señor, y lo defiendan de todo mal, Señor. Y te agradecemos una vez más, Dios mío, por este tiempo que nos has regalado, Señor, y gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Renato, por su oración también. Bueno, hermanos, Renato, ya has tomado foto, ¿no? Del Sí. pantallazo. Bacán. Okay, Sí, lo tengo. Hermanos, bueno, Dios les bendiga, hermanos. Hagan La grabación, no se olvide, hermano. sus tareas Sí, con paciencia, ¿no? Todavía hay tiempo. Yo les voy a aceptar sus tareas hasta el último día de clase, no se preocupen, pero háganlo con tiempo para que no se les acumule, ¿no? Los que ya me vieron el video, los que aún no lo han hecho, me lo pueden enviar, no hay ningún problema. Y las lecturas del cuestionario todavía hay tiempo, porque todavía es para noviembre y para diciembre la última, ¿no? El cuestionario es leer la Biblia, hermanos. Leer la Biblia, el libro de Éxodo, mientras vamos avanzando en la lectura, van ustedes contestando las preguntas del cuestionario, ¿no? Y sencillamente lo envían, nada más. ¿Exposición? ¿Hay alguna duda? ¿Algún hermano que no tenga el grupo de exposición? ¿Casualidad? Todo está bien, ¿no? Ya, perfecto. Ahí creo que ya se han comunicado entre sus grupos. Muy bien, hermanos. Que Dios les bendiga. Ya nos estamos viendo al próximo. Perdón, Cristian, si hay alguien que desea los contactos del grupo, como algunos han estado haciendo, me escriben, entonces yo les paso todos los contactos del grupo correspondientes. Ok, hermanos. O sea, de repente ahora recién van a empezar a juntarse para hacer grupo, para coordinar, entonces yo les paso los contactos y ahí crean un grupo de WhatsApp y ya coordinan, hacen las coordinaciones para la exposición. Hermanos, recuerden que la exposición, el propósito de esa exposición es sencillamente que ustedes también puedan participar, hacerlo un poquito más participativo, y segundo, es que ustedes puedan sencillamente sacar un resumen de la enseñanza de esa plaga. Solamente van a ser 5 o 10 minutos, así que no se compliquen tanto, sino lean. Lo que yo les animo es que lean ese pasaje bien, léanlo bien, esa porción de la Biblia, saquen la aplicación para su vida, si por ahí quieren dar algún dato más, normal, pero no se enfoquen tanto en la parte de buscar información, de historia, ¿no? Sino más que todo enfóquense en la parte de la aplicación para nuestras vidas, ¿ok? Porque esa es la idea. Porque de todas maneras yo voy a hacer la clase y voy a dar algunos datos. Así que no se enfoquen tanto en lo histórico, sino más en lo aplicativo. ¿Ok? Y recuerden que solamente van a ser 5 a 10 minutos, porque si no, no acabamos. Son como 12 grupos. 10 grupos. ¿Ok? Hermanos, eso sería todo por ahora. Que yo les ¿Todos tienen que leer en la exposición? Disculpa, todos tienen que leer en la exposición, porque si son 10 minutos, va a ser muy poquito para cada uno. No, un representante. Uno por grupo nomás. Sí, uno que hable, uno que sea el representante, que haga la exposición de 10 minutos. Ya, ok. Bueno, hermanos, buenas noches. Que descansen. Gracias, Cristian. Le hacemos llegar la grabación Gracias, después, ¿ya? gracias. Bendiciones, hermanos.